Imagina una mansión de ensueño, con jardines interminables y salones que brillan bajo la luz de candelabros de cristal. Ahora, imagina al dueño de esa mansión, un hombre poderoso pero desconectado, descubriendo algo que lo deja sin palabras. La faxineira, una mujer humilde que limpia los pisos, ha estado enseñando en secreto lenguaje de señas a su hijo sordo, abriendo un mundo nuevo para él. Te sumergirás en una historia real que te hará replantearte el valor de las conexiones humanas inesperadas. Aprenderás lecciones de empatía, inclusión y superación que podrás llevar a tu propia vida, y descubrirás cómo un pequeño acto puede cambiarlo todo. Si te inspiran las historias que tocan el corazón y te hacen crecer, dale like ahora para que YouTube te traiga más contenido como este, y suscríbete al canal para unirte a una comunidad que celebra el impacto positivo. No te pierdas esta historia que está a punto de comenzar. La cámara se desliza lentamente por una mansión imponente, rodeada de jardines perfectamente cuidados, con fuentes que reflejan el sol del atardecer. En el centro de esta opulencia vive Ricardo Salazar, un empresario de 45 años que ha construido un imperio tecnológico desde cero. Su vida es una coreografía de reuniones, viajes internacionales y decisiones que mueven millones. Ricardo se despierta cada mañana en una habitación del tamaño de un apartamento promedio, con vistas a un lago artificial que diseñó personalmente. Su traje impecable, su reloj de oro y su coche deportivo estacionado en la entrada son símbolos de su éxito, pero también de su aislamiento. Mientras Ricardo revisa correos electrónicos en su oficina privada, su hijo de 10 años, Mateo, juega en un rincón de la mansión. Mateo es un niño de mirada curiosa, pero su mundo es silencioso. Nació sordo, y aunque asiste a una escuela especializada, su conexión con su padre es limitada. Ricardo, consumido por el trabajo, delega la mayor parte del cuidado de Mateo a niñeras y tutores. Las cenas familiares son escasas, y cuando ocurren, la mesa parece más un escenario de formalidades que un espacio de calor humano. La mansión, aunque llena de lujos, se siente vacía, como si los ecos de las risas de Mateo no encontraran dónde resonar. La rutina de Ricardo es implacable. Se levanta a las 5 de la mañana, revisa reportes financieros mientras toma un café importado, y luego se sumerge en videollamadas con socios en Asia y Europa. Su agenda está tan apretada que apenas nota los pequeños detalles de la vida de Mateo. Los dibujos que hace, las veces que intenta comunicarse con gestos torpes, o la forma en que observa a su padre con una mezcla de admiración y distancia. Ricardo no es un mal padre, simplemente está atrapado en la vorágine de sus ambiciones, convencido de que proveer lo mejor para su hijo significa rodearlo de comodidades materiales. La mansión, con sus 12 habitaciones y un personal de 10 empleados, funciona como un reloj suizo. Hay chefs, jardineros, choferes, pero Ricardo apenas interactúa con ellos. Para él, son parte del engranaje que mantiene su vida en orden. Entre esos empleados, pronto conoceremos a alguien que cambiará todo, pero por ahora, la cámara se detiene en Ricardo, sentado en su escritorio, mirando por la ventana con una expresión que mezcla orgullo y una pizca de vacío. La historia está a punto de dar un giro inesperado. Mientras Ricardo firma un contrato multimillonario, Mateo está en su habitación, jugando con un rompecabezas que no logra completar. La soledad del niño contrasta con la grandeza de la mansión, preparando el escenario para una conexión humana que nadie, ni siquiera Ricardo, podría haber anticipado. Esta vida de lujos y distancias está a punto de cruzarse con un acto de bondad que lo transformará todo. Un acto que comenzará en el próximo capítulo, con la llegada de alguien aparentemente insignificante. La cámara se aleja de la mansión, enfocando una figura que camina por el sendero de entrada, con un carrito de limpieza en la mano. ¿Quién es esta persona que está a punto de entrar en la vida de Ricardo y Mateo? Lo descubriremos a continuación. La cámara sigue a una mujer que camina por el sendero de grava hacia la mansión, empujando un carrito de limpieza con movimientos precisos. Es Ana Morales, de 38 años, una figura menuda pero con una presencia que irradia determinación. Su uniforme azul es sencillo, y su cabello recogido en una trenza práctica refleja una vida de esfuerzo y humildad. Ana no es solo una faxineira, lleva consigo una historia que aún no conocemos, pero que pronto cambiará el rumbo de esta narrativa. Ricardo, desde su oficina, apenas levanta la vista cuando el ama de llaves le presenta a Ana como la nueva empleada de limpieza.
La contrató por recomendación, sin entrevistas ni preguntas, confiando en que cumplirá con las tareas asignadas. La mansión requiere perfección, suelos impecables, cristales relucientes y cada detalle en su lugar. Ana comienza su trabajo en silencio, moviéndose por los amplios salones con una eficiencia que pasa desapercibida. Barre, trapea, limpia los ventanales, siempre con una expresión serena, como si cada tarea fuera un ritual. Mientras recorre la casa, Ana observa el entorno con ojos atentos. Nota los juguetes de Mateo esparcidos en un rincón, los dibujos pegados en una pared de su habitación, y la forma en que el niño se mueve por la casa, siempre un poco al margen de los demás. Aunque su trabajo es limpiar, Ana parece percibir algo más, una quietud en la mansión que no tiene que ver con el orden, sino con la ausencia de conexión. Ella no dice nada, pero sus pequeños gestos, como recoger un juguete con cuidado o mirar a Mateo desde lejos, insinúan una sensibilidad que va más allá de su rol. Ana viene de un mundo muy diferente al de Ricardo. Criada en un barrio humilde, ha trabajado desde joven para sostener a su familia. Su vida no ha sido fácil. Perdió a un hermano menor que también era sordo, un detalle que aún no se revela, pero que explica su conexión instintiva con Mateo. Mientras limpia, Ana tararea melodías suaves, un hábito que la acompaña desde niña, y aunque nadie lo nota, estas pequeñas acciones comienzan a llenar los espacios vacíos de la mansión con una calidez sutil. En una escena, Ana está limpiando la sala de juegos de Mateo cuando él entra. Curioso. Ella le sonríe, pero no intenta hablar. En cambio, hace un gesto simple con la mano como un saludo. Mateo, intrigado, la observa. Es un momento fugaz, pero marca el inicio de algo especial. Ricardo, ajeno a esto, sigue inmerso en su mundo de números y contratos, sin imaginar que la nueva faccineira está a punto de cruzar una línea invisible que cambiará la dinámica de su hogar. La cámara captura los contrastes, la opulencia de la mansión frente a la simplicidad de Ana, la indiferencia de Ricardo frente a la curiosidad de Mateo. Ana, con su carrito de limpieza, se mueve como una sombra, pero su presencia comienza a dejar huellas. Mientras termina su primer día, guarda sus herramientas y se detiene un momento frente a un ventanal, mirando el atardecer. Su rostro refleja una mezcla de cansancio y esperanza, como si supiera que su papel en esta casa será más grande de lo que todos esperan. La cámara enfoca a Mateo, sentado en el suelo con un rompecabezas, mirando de reojo la puerta por donde Ana acaba de salir. Algo en él está cambiando, y en el próximo capítulo, veremos cómo sus pequeños gestos empiezan a transformarse en algo más profundo. La cámara enfoca a Mateo, sentado en el suelo con su rompecabezas incompleto, sus ojos siguiendo la puerta por donde Ana ha salido. Algo en su expresión ha cambiado, una chispa de curiosidad que no estaba allí antes. En los días siguientes, Mateo comienza a mostrar sutiles transformaciones en su comportamiento, cambios que, aunque pequeños, marcan el inicio de una evolución profunda. Al principio, son detalles que pasan desapercibidos para la mayoría, especialmente para Ricardo, inmerso en su rutina de negocios. Mateo, que solía jugar en solitario, ahora parece más atento a los movimientos en la casa. Cuando Ana regresa para sus turnos de limpieza, el niño la busca con la mirada, posicionándose en habitaciones donde ella trabaja. No es invasivo, es una curiosidad silenciosa, como si estuviera esperando algo. En una escena, Mateo observa cómo Ana limpia una mesa, y cuando ella hace un gesto accidental, un movimiento de mano para espantar una mosca, él lo imita, riendo para sí mismo. Es un momento de conexión fugaz, pero para Mateo, representa un nuevo lenguaje que empieza a despertar en él. Estos cambios se manifiestan en su interacción diaria. Mateo, que antes evitaba el contacto visual prolongado, ahora mira directamente a las personas, intentando comunicar con gestos improvisados. En la escuela, sus maestros notan que está más participativo, aunque no pueden explicar por qué. En casa, durante las comidas, Mateo intenta atraer la atención de su padre con señas básicas, como señalar objetos con más insistencia. Ricardo, distraído por llamadas o correos, responde con sonrisas ausentes, sin percatarse de que estos gestos son intentos de comunicación más estructurados. La curiosidad de Mateo crece. Comienza a explorar libros ilustrados sobre animales y objetos, apuntando a las imágenes y haciendo movimientos con las manos, como si intentara nombrarlos. Una tarde, mientras Ana limpia la biblioteca, Mateo se acerca y toca un libro, mirándola expectante.
Ella, sin detener su trabajo, responde con un gesto simple, el del libro. Mateo lo repite, sus ojos iluminándose. Estos momentos son esporádicos, pero acumulan un impacto que transforma la energía del niño. Su postura se endereza, su paso se vuelve más confiado, y una sonrisa sutil aparece con más frecuencia. Sin embargo, Ricardo no nota estos cambios inicialmente. Su mundo es uno de cifras y estrategias, donde las sutilezas emocionales quedan en segundo plano. Ve a Mateo jugar y asume que todo está en orden, sin cuestionar por qué el niño parece más animado. Los empleados de la mansión, como el chef o el jardinero, comentan entre sí sobre la nueva vitalidad de Mateo, pero nadie lo atribuye a Ana. Ella, por su parte, mantiene su discreción, enseñando solo cuando está sola con el niño, durante pausas en su limpieza. La cámara captura estos detalles, Mateo practicando gestos frente a un espejo, o dibujando manos en sus cuadernos. Estos son signos de un mundo interior expandiéndose, de un silencio que comienza a llenarse de significado. La mansión, antes un lugar de rutinas frías, ahora vibra con una energía sutil, preparándose para revelaciones mayores. La cámara se acerca a una escena donde Ana, en un momento de descanso, enseña a Mateo una seña básica, sin saber que esto es solo el comienzo de sesiones secretas que profundizaremos en el siguiente capítulo. La cámara se acerca a una escena íntima en la mansión. Ana, en un breve momento de descanso mientras limpia la cocina, se agacha al nivel de Mateo, quien la ha seguido con curiosidad. Con una sonrisa cálida, ella forma una seña con sus manos. Cruza los dedos índice y medio de una mano y los pasa por la palma de la otra, imitando el acto de leer. Libro. Articula en silencio, y Mateo, con ojos brillantes, repite el gesto torpemente al principio, pero con entusiasmo creciente. Este es solo el comienzo de una serie de sesiones secretas que se desarrollan en los rincones ocultos de la casa, donde Ana, entre trapeadas y pulidas, abre un mundo de comunicación para el niño sordo. Estas enseñanzas no son planeadas, surgen de forma orgánica, como extensiones naturales de las labores diarias de Ana. Mientras limpia el salón principal, por ejemplo, Ana nota a Mateo observando un jarrón de flores. Se detiene, toma una flor imaginaria y hace la seña para flor, cierra el puño y lo abre como pétalos desplegándose. Mateo la imita, y en ese instante, el lenguaje de señas se convierte en un puente entre ellos. El lenguaje de señas, o lengua de signos, es una forma completa de comunicación visual que utiliza movimientos de manos, expresiones faciales y posturas corporales. No es solo un conjunto de gestos, es un idioma con gramática propia, capaz de expresar ideas complejas, emociones y narrativas enteras. Su importancia radica en que empodera a las personas sordas, permitiéndoles interactuar plenamente con el mundo, reduciendo el aislamiento y fomentando la inclusión social. Ana, impulsada por su propia historia, habiendo crecido con un hermano sordo que luchó por comunicarse en un entorno no adaptado, incorpora anécdotas persuasivas en estas lecciones improvisadas. Una tarde, mientras aspira la alfombra de la sala de juegos, le cuenta a Mateo, a través de señas simples y palabras articuladas para que lea los labios si puede, sobre su hermano. Mi hermano no podía oír, pero con señas contaba historias divertidas, como la vez que fingió ser un mago y desapareció una galleta. Mateo ríe, y Ana aprovecha para enseñar la seña de hermano, el índice tocando la frente y luego el pecho. Estas anécdotas no solo entretienen, sino que ilustran cómo el lenguaje de señas transforma vidas, convirtiendo barreras en oportunidades. En otra escena, durante la limpieza de la biblioteca, Ana enseña señas relacionadas con libros y conocimiento. Toma un libro del estante, lo abre y hace la seña para leer. Pasa los dedos por una página imaginaria. Explica, con gestos exagerados para claridad, la importancia del lenguaje de señas en la educación. En escuelas para sordos, los niños aprenden rápido porque ven el mundo, no solo lo oyen. Comparte una anécdota de una amiga sorda que se convirtió en maestra gracias al dominio de la lengua de signos, persuadiendo implícitamente sobre el poder inclusivo de esta herramienta. Mateo, absorto, practica la seña repetidamente, y Ana corrige con paciencia, ajustando sus deditos para que el gesto sea preciso. Estas sesiones secretas se extienden a lo largo de semanas, integradas en la rutina de limpieza. Mientras limpia ventanas, Ana enseña señas para elementos del exterior: árbol,
mano como tronco y dedos como ramas. Cielo, mano arqueada sobre la cabeza. Cada lección incluye una breve explicación de por qué el lenguaje de señas es vital, promueve la autoestima, facilita el aprendizaje y fortalece lazos familiares. Ana relata una anécdota conmovedora de una familia que, al aprender señas, redescubrió la alegría de las conversaciones nocturnas, transformando silencios incómodos en risas compartidas. Mateo responde con entusiasmo, su vocabulario visual creciendo día a día. La cámara captura la evolución. Al principio Mateo comete errores, pero Ana lo anima con thumbs up y sonrisas. Pronto, él inicia las interacciones, apuntando objetos y esperando la seña correspondiente. Ana enseña conceptos abstractos como feliz, mano en el pecho y sonrisa amplia, ilustrando con una anécdota de un niño sordo que expresó su alegría por primera vez en una fiesta familiar. La importancia del lenguaje de señas se enfatiza. Es un derecho humano, respaldado por convenciones internacionales, que asegura igualdad en acceso a información y expresión. En un momento particularmente tierno, mientras limpia el baño, Ana enseña señas para emociones básicas. Triste, mano bajando por la cara como lágrimas, y comparte cómo su hermano usaba señas para consolar a otros, persuadiendo sobre el rol empático del lenguaje. Mateo practica, y por primera vez, usa la seña para gracias, mano en la barbilla y extendida, un gesto que Ana le enseñó días antes. Estas interacciones no solo educan, sino que construyen confianza, mostrando cómo pequeños actos de enseñanza pueden derribar muros de incomunicación. A medida que las sesiones avanzan, Ana incorpora juegos, esconden objetos y usan señas para describirlos, reforzando el aprendizaje. Explica la diversidad del lenguaje de señas. Existen variantes como la ASL o la LSE, y anécdotas de viajes donde conoció sordos de diferentes culturas, uniendo a través de gestos universales. La persuasión radica en demostrar que el lenguaje de señas no es una limitación, sino una riqueza cultural que enriquece a todos. La mansión, testigo silencioso, ve cómo Mateo florece. Sus dibujos ahora incluyen manos en señas, y su interacción con el personal aumenta. Ana, sin buscar reconocimiento, continúa estas lecciones, ignorando que pronto serán descubiertas. Cada seña enseñada es un paso hacia la independencia de Mateo, destacando la trascendencia de la inclusión. La cámara se aleja de una de estas sesiones, enfocando la puerta entreabierta donde una sombra se proyecta, la de Ricardo, quien accidentalmente presencia el momento, preparando el shock que exploraremos en el próximo capítulo. La cámara se aleja lentamente de la escena de enseñanza en la biblioteca, donde Ana y Mateo practican señas con risas contenidas, y se detiene en la puerta entreabierta. Una sombra alargada se proyecta en el suelo pulido. Es Ricardo, quien, de regreso temprano de una reunión cancelada, camina por el pasillo con su maletín en mano. Su intención es simple: revisar unos documentos en su oficina antes de una llamada importante. Pero al pasar por la puerta, un sonido inusual, el eco de una risa infantil, lo detiene. Curioso, se asoma discretamente, y lo que ve lo paraliza. Allí está Ana, la faccineira que apenas nota en su rutina diaria, arrodillada junto a Mateo. Sus manos se mueven con gracia, formando señas que Mateo imita con concentración. «Amigo», hace Ana, uniendo los índices como un lazo, y Mateo responde con la misma seña, añadiendo una para «gracias». Ricardo frunce el ceño, procesando la escena. ¿Qué está pasando? Su mente racional, acostumbrada a contratos y estrategias, lucha por comprender. Mateo, su hijo sordo, está comunicando de una forma que él nunca ha visto, con una fluidez que contrasta con sus intentos torpes en casa. El shock inicial golpea a Ricardo como una ola fría. Su corazón late con fuerza, y una mezcla de confusión e incredulidad lo invade. ¿Cómo es posible que la faccineira esté enseñando lenguaje de señas a su hijo? Él ha pagado tutores especializados, enviado a Mateo a la mejor escuela para sordos, pero nunca ha visto este nivel de engagement. La escena es íntima, casi mágica. Ana corrige una seña de Mateo con ternura, y él asiente, sus ojos brillando de comprensión. Ricardo se siente como un intruso en su propia casa, presenciando un vínculo que él no ha cultivado. Emociones contradictorias surgen en torrente. Primero, ira. ¿Quién es esta mujer para interferir en la educación de su hijo? Ana es solo la faccineira, contratada para limpiar, no para educar.
Ricardo aprieta el maletín, imaginando confrontaciones, pero la ira se disipa rápidamente, dando paso a la culpa. ¿Por qué Mateo nunca ha mostrado este entusiasmo con él? Recuerda las noches en que intentaba comunicarse con gestos básicos, frustrado por la barrera, y cómo optaba por delegar a otros. La culpa lo punza, recordándole su ausencia emocional, su priorización del trabajo sobre la familia. Luego viene la admiración, sutil pero creciente. Ana, con su uniforme manchado de polvo, maneja el lenguaje de señas con maestría, explicando cada gesto con paciencia. Ricardo observa cómo Mateo forma la seña para padre, mano en la frente como un saludo militar, y señala hacia el pasillo, como si intuyera su presencia. El gesto es simple, pero cargado de significado, y Ricardo siente un nudo en la garganta. ¿Cómo ha aprendido tanto en tan poco tiempo? La tensión narrativa se construye. Ricardo retrocede un paso, su sombra temblando ligeramente, debatiendo si interrumpir o no. Flashbacks invaden su mente, aumentando la tensión. Recuerda el diagnóstico de Mateo, el silencio que envolvió la casa como una niebla, y sus esfuerzos por compensarlo con lujos. Pero ahora, viendo esta interacción, se da cuenta de que el verdadero lujo es la conexión. Emociones de vulnerabilidad emergen. Ricardo, el hombre invencible en los negocios, se siente expuesto, cuestionando su rol como padre. Lágrimas amenazan sus ojos, un raro signo de debilidad que reprime rápidamente. La cámara captura su rostro en close-up, cejas fruncidas, labios apretados, ojos vidriosos. La construcción de tensión es palpable. El espectador siente la inminencia de un cambio. Ricardo decide no interrumpir aún, retirándose sigilosamente a su oficina. Allí, sentado en su silla de cuero, reproduce la escena mentalmente. El shock evoluciona a reflexión. ¿Por qué Ana hace esto? ¿Es por piedad o hay algo más? La curiosidad se mezcla con gratitud incipiente, pues Mateo parece más feliz, más conectado. Pero la tensión no se resuelve. Crece. Ricardo comienza a observar en secreto otras interacciones, confirmando que no es un incidente aislado. Ve a Ana enseñando señas para comer durante la limpieza de la cocina, y Mateo respondiendo con entusiasmo. Cada descubrimiento acelera su pulso, construyendo un clímax emocional. Finalmente, decide confrontar, pero no con ira, sino con una mezcla de shock y necesidad de entender. La mansión, antes un bastión de orden, ahora vibra con secretos revelados. Esta revelación accidental no solo choca a Ricardo, sino que lo obliga a enfrentar sus propias limitaciones. Las emociones, shock, culpa, admiración, se entrelazan, preparando el terreno para una confrontación que cambiará todo. La cámara sigue a Ricardo mientras camina decidido hacia Ana, quien limpia el salón, ignorante de lo que está por venir. En el próximo capítulo, exploraremos el diálogo intenso y las revelaciones que surgen de esta confrontación. La cámara sigue a Ricardo mientras camina con paso decidido por el pasillo iluminado de la mansión. Su expresión, una mezcla de determinación y turbulencia interna. Ana, ajena a todo, continúa limpiando el salón principal, puliendo un mueble antiguo con movimientos rítmicos. El sonido de sus pasos alerta a Ana, quien se gira con una sonrisa profesional, pero al ver la intensidad en los ojos de Ricardo, su expresión cambia a una de cautela. «Señor Salazar, ¿necesita algo?», pregunta con voz calmada, dejando el trapo a un lado. Ricardo se detiene a unos pasos, su voz saliendo con un tono controlado pero cargado de emoción. «¿Qué cree que está haciendo con mi hijo?». Ana parpadea, confundida al principio, pero pronto comprende. «Señor, yo solo estaba ayudando a Mateo», responde, manteniendo la compostura. El diálogo se intensifica rápidamente. Ricardo, con las manos en los bolsillos para ocultar su temblor, exige explicaciones. «Lo vi, las señas, las lecciones secretas. ¿Quién le dio permiso para interferir en su educación?». Su tono es acusador, pero debajo yace una vulnerabilidad que Ana percibe. Ana, erguida con dignidad, no retrocede. «No era mi intención esconderlo, señor. Mateo se acercó a mí, curioso. Solo le enseñé lo básico porque vi que lo necesitaba». Ricardo pasedea, procesando sus palabras. «Es mi hijo. He contratado expertos, pagado por lo mejor. Usted es la faccineira, no una maestra». Ana, con voz suave pero firme, revela su motivación personal. «Mi hermano era sordo, señor. Murió joven porque nadie le enseñó a comunicarse bien. Vivió aislado, frustrado.
No quiero que Mateo pase por lo mismo. Esta revelación golpea a Ricardo, quien se detiene, sus ojos suavizándose por un momento. El diálogo se profundiza en un intercambio intenso. Ricardo, sentándose en un sofá cercano, pregunta con genuina curiosidad: ¿Su hermano? Cuénteme. Ana, sentándose al borde de una silla, comparte su historia. Creció en un barrio pobre, como yo. Mis padres trabajaban todo el día, y en la escuela no había apoyo para sordos. Aprendí señas por mi cuenta, de libros viejos y vecinos. Le enseñé lo que pude, pero fue tarde. Él se cerraba, no expresaba sus emociones. Un día, tuvo un accidente porque no pudo pedir ayuda a tiempo. Lágrimas brillan en sus ojos, pero su voz permanece fuerte, persuadiendo sobre la empatía. El lenguaje de señas no es solo palabras, es libertad, conexión. Mateo lo necesita para sentirse parte del mundo, no un espectador. Ricardo, impactado, reflexiona en voz alta: nunca pensé en eso. Siempre creí que con dinero se resolvía todo. Ana asiente, extendiendo la persuasión. El dinero compra tutores, pero no reemplaza el corazón. He visto cómo Mateo sonríe cuando entiende una seña. Es empatía, señor, ponerse en el lugar del otro. Mi hermano me enseñó eso. Si no actuamos con empatía, perdemos lo humano. El diálogo fluye, con Ricardo admitiendo su distancia. He estado tan ocupado construyendo esto, gesticula a la mansión, que olvidé construir puentes con mi hijo. Ana responde: no es tarde, aprenda con él. La empatía empieza con un gesto. La tensión se transforma en revelaciones mutuas. Ricardo comparte su propia culpa. Cuando Mateo nació sordo, me sentí fallido. Pensé que mi éxito compensaría, pero veo que no. Ana, empática, dice: todos fallamos, pero la empatía nos redime. Mi motivación no es piedad, es experiencia. Enseñar a Mateo me hace sentir que honro a mi hermano. Persuade con ejemplos. Imagínese a Mateo contando chistes en señas o expresando sueños. Eso es lo que el lenguaje da, voz a los sin voz. El intercambio se vuelve más personal. Ricardo pregunta sobre técnicas específicas y Ana demuestra señas básicas, invitándolo a probar. Pruebe familia, dice, uniendo las manos en círculo. Ricardo lo intenta, torpe al principio, y ambos ríen, rompiendo la barrera. Esta interacción persuade a Ricardo sobre la accesibilidad de la empatía. No es complicado, ¿verdad? Ana niega. No, solo requiere voluntad. La empatía une clases sociales, señor. Yo limpio pisos, usted dirige empresas, pero ambos queremos lo mejor para los niños. Revelaciones continúan. Ana admite que temía perder su trabajo, pero no pudo ignorar la necesidad de Mateo. La empatía a veces arriesga todo, dice. Ricardo, conmovido, revela su propia soledad. Esta mansión es vacía sin conexiones reales. El diálogo culmina en un acuerdo implícito. Ricardo no la despide. En cambio, expresa gratitud. Gracias por abrirme los ojos. Ana sonríe. La empatía es contagiosa, señor. Pásela a Mateo. La cámara captura las expresiones. La rigidez de Ricardo suavizándose, la fuerza de Ana inspirando. Esta confrontación no es un fin, sino un comienzo, destacando cómo la empatía transforma conflictos en crecimiento. La cámara se aleja del salón, enfocando a Mateo entrando tímidamente, observando a su padre y Ana. En el próximo capítulo, veremos cómo este evento impacta la dinámica familiar, fortaleciendo lazos. La cámara capta a Mateo entrando tímidamente al salón, sus ojos moviéndose entre Ricardo y Ana, percibiendo una calma inusual tras la intensa confrontación. Ricardo, aún procesando las revelaciones, se agacha para estar al nivel de su hijo y, con torpeza, intenta la seña para familia que Ana le enseñó, manos unidas en círculo. Mateo, sorprendido, responde con la misma seña, y por primera vez en mucho tiempo, padre e hijo comparten una sonrisa genuina. Este momento marca el inicio de un cambio profundo en la dinámica familiar, transformando la mansión de un espacio de lujo frío a uno donde los lazos emocionales comienzan a florecer. Los días siguientes muestran a Ricardo más presente. La cámara lo sigue dejando su teléfono a un lado durante la cena, un acto antes impensable. Intenta comunicarse con Mateo usando señas básicas que Ana le enseña en sesiones cortas después de su jornada de limpieza. Comer, forma Ricardo, moviendo la mano hacia la boca, y Mateo corrige su gesto con una risita, creando un instante de conexión que llena la mesa de calidez. Estas interacciones, aunque simples, son un bálsamo emocional para el espectador.
mostrando cómo pequeños esfuerzos pueden reconstruir puentes. Ana, ahora con permiso explícito, integra lecciones más estructuradas. En una escena conmovedora, organiza una actividad en la sala de juegos. Ricardo, Mateo y ella forman un círculo, practicando señas para palabras cotidianas como casa, jugar y amor. Ana explica, el lenguaje de señas une a las familias porque todos aprenden juntos. Ricardo, inicialmente inseguro, se sorprende al disfrutar el proceso y la cámara captura su risa cuando Mateo inventa una seña divertida para pizza. Este ambiente lúdico persuade al público sobre los beneficios emocionales de la inclusión, fortalece la confianza y fomenta la empatía mutua. La relación padre-hijo evoluciona visiblemente. Ricardo comienza a asistir a eventos escolares de Mateo, algo que antes delegaba. En una presentación, Mateo usa señas para contar una historia breve sobre un perro, y Ricardo, desde la audiencia, reconoce varias señas aprendidas, aplaudiendo con orgullo. La cámara enfoca su expresión, una mezcla de alegría y arrepentimiento por los años perdidos. Este cambio resuena con el espectador, ilustrando cómo el aprendizaje conjunto puede sanar distancias emocionales. La mansión misma parece transformarse. Las escenas muestran más risas, menos silencios incómodos. El personal nota la diferencia. El chef comenta que Mateo ahora pide su comida favorita con señas, y el jardinero observa al niño jugando más activamente en el jardín, usando señas para describir flores. Estos detalles refuerzan el impacto de la inclusión, persuadiendo al público de que aprender lenguaje de señas no solo beneficia a la persona sorda, sino que enriquece a todos. Ricardo también cambia en su rol como líder. Inspirado por Ana, organiza una charla en su empresa sobre inclusión, invitando a un intérprete de lengua de señas. Comparte, aprendí que conectar con mi hijo empieza con entender su mundo. Esta acción persuade al espectador sobre los beneficios de llevar la empatía al entorno laboral, mostrando cómo un cambio personal puede tener un impacto más amplio. Mateo, por su parte, florece. Sus dibujos ahora incluyen a su padre haciendo señas, y su confianza crece al comunicarse con más personas. En una escena, enseña a una niñera la seña para sol, y la cámara capta su orgullo. Este progreso emocional subraya el mensaje. El lenguaje de señas empodera, reduce el aislamiento y fortalece la autoestima, beneficios que el espectador puede aplicar al apoyar la inclusión en su comunidad. La cámara muestra una cena familiar donde Ricardo y Mateo conversan en señas, con Ana observándolos desde la puerta, sonriendo. La escena transmite calidez, pero también plantea preguntas sobre cómo esta dinámica seguirá evolucionando, manteniendo al espectador enganchado. La cámara se aleja de la cena, enfocando un cuaderno de Mateo lleno de dibujos de manos en señas. En el próximo capítulo, exploraremos las lecciones de vida que esta experiencia enseña, profundizando en el poder de la empatía y la inclusión. La cámara se desliza desde la escena de la cena familiar, deteniéndose en el cuaderno de Mateo, abierto sobre una mesa, con dibujos de manos formando señas que parecen danzar en el papel. Estos trazos infantiles son más que arte, son un testimonio de cómo la empatía y la inclusión han transformado una casa y sus habitantes. Este capítulo profundiza en las lecciones universales que emergen de esta historia, conectando con el espectador a través de reflexiones sobre prejuicios sociales, el valor del trabajo humilde y el poder transformador de la educación inclusiva, respaldadas por ejemplos reales que inspiran acción. La primera lección es sobre los prejuicios sociales. Ricardo inicialmente veía a Ana solo como la faxineira, un rol secundario en su mundo de élite. La cámara retrocede a un flashback de Ricardo ignorando a los empleados, contrastado con su respeto actual hacia Ana. Este cambio ilustra cómo los prejuicios de clase limitan conexiones humanas. Ana, con su humildad y sabiduría, rompió esas barreras. Un ejemplo real refuerza esto. En 2019, una campaña en México destacó historias de trabajadores domésticos que, al ser valorados, transformaron comunidades, como una cocinera que organizó clases de alfabetización. La persuasión es clara. Superar prejuicios abre puertas a la empatía, un mensaje que invita al espectador a reconsiderar sus propias percepciones. La segunda lección aborda el valor del trabajo humilde. Ana, con su carrito de limpieza, demuestra que la grandeza no está en el estatus, sino en el impacto. La cámara captura su rutina, trapeando suelos, puliendo espejos, siempre con dignidad.
Su decisión de enseñar a Mateo, sin esperar reconocimiento, resalta el poder de los actos desinteresados. Un caso real ilustra esto. En Brasil, una conserje escolar aprendió lengua de señas para comunicarse con un estudiante sordo, inspirando a toda la escuela a seguir su ejemplo. Esta historia persuade al espectador de que cualquier rol, por humilde que sea, puede generar cambio, animándolos a valorar a quienes los rodean. El poder de la educación inclusiva es la tercera lección. El lenguaje de señas no solo dio a Mateo una voz, sino que transformó la dinámica familiar. La cámara muestra a Ricardo y Mateo practicando señas juntos, riendo al equivocarse. Esto refleja datos reales. Según la Federación Mundial de Sordos, el acceso a la lengua de señas mejora el desarrollo cognitivo y emocional de niños sordos en un 30% en comparación con entornos sin apoyo. Ana, al enseñar a Mateo, le dio herramientas para expresarse, reduciendo su aislamiento. Un ejemplo inspirador es el de una escuela en Argentina que integró lengua de señas en su currículo, resultando en mejores calificaciones y mayor autoestima entre estudiantes sordos. El mensaje persuade: la educación inclusiva no solo beneficia a las personas sordas, sino que enriquece a toda la comunidad. Estas lecciones se entrelazan con reflexiones sobre la superación. Ricardo superó su desconexión emocional al aprender de Ana, enfrentando su culpa y priorizando a Mateo. Ana superó su propio dolor por la pérdida de su hermano, canalizándolo en un acto de amor hacia otro niño. La cámara captura un momento donde Ana, mientras limpia, observa a Mateo jugando y murmura: «Tú me recuerdas a él». Esta vulnerabilidad conecta con el espectador, mostrando que la superación nace de transformar el dolor en propósito. La persuasión se intensifica con un llamado implícito a la acción. La cámara muestra a Ricardo organizando un taller de lengua de señas para su personal, un acto que inspira al espectador a buscar formas de incluir a otros en su vida. Un ejemplo real refuerza esto. En España, un restaurante capacitó a sus meseros en lengua de señas, aumentando su clientela y ganando reconocimiento comunitario. Este caso demuestra que la inclusión es práctica y accesible, animando al público a tomar pequeños pasos, como aprender una seña o apoyar organizaciones para sordos. La narrativa también aborda desafíos. Ricardo enfrenta miradas escépticas de sus socios al promover la inclusión, reflejando resistencias sociales reales. Ana, a su vez, lidia con el cansancio de su trabajo físico mientras enseña, mostrando su resiliencia. Estas luchas hacen las lecciones más auténticas, persuadiendo al espectador de que la empatía requiere esfuerzo, pero sus frutos valen la pena. El capítulo cierra con una reflexión poderosa. La inclusión no es un lujo, es una necesidad humana. La cámara recorre la mansión, ahora vibrante con risas y gestos, contrastando con su frialdad inicial. Las lecciones: superar prejuicios, valorar lo humilde, abrazar la educación inclusiva, son un mapa para el espectador, invitándolos a aplicar estos valores en su vida diaria, desde aprender una seña hasta escuchar a quienes son ignorados. La cámara se detiene en Ana y Mateo riendo mientras practican una seña en el jardín, con Ricardo observándolos desde lejos, sonriendo. En el próximo capítulo, exploraremos cómo esta conexión evoluciona hacia una amistad inesperada, fortaleciendo aún más los lazos humanos. La cámara se detiene en el jardín de la mansión, donde Ana y Mateo ríen mientras practican la seña para pájaro, imitando alas con las manos. Ricardo, desde la terraza, los observa con una sonrisa, su corazón aligerado por el cambio que ve en su hijo. Este momento de calidez marca el inicio de una amistad inesperada entre Ana, Mateo y Ricardo, que trasciende roles y clases sociales, transformando la dinámica de la casa en algo más humano y profundo. La amistad comienza con pequeños gestos. Ana, ahora más integrada en la rutina familiar, comparte momentos fuera de sus labores de limpieza. En una escena, invita a Mateo a ayudarla a ordenar flores en el jardín, enseñándole la seña para crecer, manos subiendo como un brote. Mateo, entusiasmado, comparte un dibujo de un árbol, y Ana lo elogia con una seña para hermoso. La cámara captura la confianza creciente de Mateo, que ahora busca a Ana no solo para aprender, sino por su calidez. Esto resuena con el espectador, mostrando cómo la amistad puede surgir de actos simples. Ricardo, inspirado por esta conexión, se involucra más. Una tarde, se une a una lección improvisada en la sala de juegos, intentando la seña para juntos, manos entrelazadas.
Su torpeza provoca risas y Ana lo corrige con paciencia. Este momento de vulnerabilidad rompe barreras. Ricardo, el empresario distante, se convierte en un compañero de aprendizaje. La amistad se fortalece en estas interacciones, persuadiendo al público sobre el poder de la humildad para unir a las personas. Un desafío surge cuando Ricardo propone formalizar las lecciones de Ana, ofreciéndole un rol oficial como tutora. Ana duda, temiendo perder la espontaneidad de su vínculo con Mateo. No quiero que esto sea solo trabajo, confiesa en una conversación sincera. Ricardo, respetando su perspectiva, propone en cambio un horario compartido, donde Ana pueda enseñar sin dejar su empleo. Este compromiso fortalece su respeto mutuo, mostrando al espectador cómo la amistad supera diferencias de poder. La cámara captura momentos conmovedores. Ana y Mateo inventando un juego de señas para nombrar animales, con Ricardo uniéndose torpemente. En otra escena, los tres comparten una merienda en la cocina, donde Ana cuenta historias de su infancia, usando señas que Mateo traduce para su padre. Estos instantes, llenos de risas y complicidad, destacan la evolución de una amistad que trasciende lo profesional, inspirando al público a buscar conexiones auténticas. Un punto culminante es cuando Mateo, usando señas fluidas, agradece a Ana por enseñarle a hablar con las manos. Ana, conmovida, responde con la seña para amigo, y Ricardo, observando, siente gratitud profunda. La escena persuade sobre los beneficios de la amistad inclusiva. Une generaciones, clases y experiencias, creando un impacto duradero. La cámara se aleja de esta escena cálida, enfocando el cuaderno de Mateo, ahora lleno de dibujos de los tres juntos. En el próximo capítulo reflexionaremos sobre cómo estas lecciones y amistades transforman la vida de todos, con un cierre inspirador. La cámara se desliza desde el cuaderno de Mateo, lleno de dibujos de manos y sonrisas, hacia la ventana de la mansión, donde el sol del atardecer baña los jardines. La transformación de Ricardo, Mateo y Ana es ahora un tapiz de conexiones humanas que trasciende las paredes de la casa. Este capítulo reúne las lecciones de esta historia, reflexionando sobre cómo un acto de empatía desencadenó un cambio profundo, ofreciendo al espectador un mensaje inspirador y un llamado sutil a la acción. Ricardo, antes atrapado en su mundo de negocios, es ahora un padre presente. La cámara lo muestra practicando señas con Mateo en el comedor, riendo al equivocarse con la seña para Estrella. Su transformación no es solo personal, ha integrado la inclusión en su empresa, promoviendo talleres de lengua de señas. Reflexiona en voz alta: pensé que el éxito era dinero, pero era conectar con mi hijo. Esta evolución persuade al espectador de que el cambio personal es posible, incluso para los más ocupados, invitándolos a priorizar las relaciones humanas. Mateo, por su parte, ha florecido. Sus señas son más fluidas y su confianza ilumina cada escena. En una toma, usa la seña para sueño, manos en la frente como durmiendo, para contar a Ana que quiere ser artista. Este progreso resalta el impacto del lenguaje de señas. No solo comunica, sino que empodera sueños. La cámara captura su sonrisa, persuadiendo al público de que apoyar la inclusión puede desbloquear el potencial de otros. Ana, la catalizadora, sigue siendo la faccineira, pero su rol trasciende. Su empatía, nacida del dolor por su hermano, ha transformado una familia. En una escena comparte con Ricardo: ayudar a Mateo me dio paz. Siento que mi hermano sonríe desde algún lugar. Esta reflexión conecta con el espectador, mostrando cómo los actos altruistas sanan tanto al que da como al que recibe. Ana persuade sin palabras. Su humildad y fuerza inspiran a actuar con bondad. El mensaje central es claro: la empatía y la inclusión no son abstractas, son acciones concretas con resultados tangibles. La historia de Ana y Mateo ilustra cómo un gesto pequeño, enseñar una seña, puede derribar muros de incomunicación. Un ejemplo real refuerza esto. En Colombia, un programa comunitario de lengua de señas redujo el aislamiento de niños sordos, aumentando su participación escolar en un 25%. Este dato persuade al espectador de que la inclusión es práctica y accesible. El llamado a la acción es sutil pero poderoso. La cámara muestra a Ricardo y Mateo asistiendo a un evento comunitario de sordos, aprendiendo nuevas señas junto a otros. Esto invita al espectador a tomar pasos similares: aprender una seña, apoyar organizaciones inclusivas o simplemente escuchar a alguien ignorado. No necesitas ser experto, dice Ana en una toma final.
Solo empezar con un gesto. Este mensaje motiva sin presionar, haciendo que el público se sienta capaz de actuar. La mansión, antes fría, es ahora un hogar vibrante. La cámara recorre sus pasillos, donde resuenan risas y gestos. La transformación de Ricardo, de un hombre distante a un padre conectado, de Mateo, de un niño aislado a uno confiado, y de Ana, de una empleada invisible a una amiga valorada, es un testimonio del poder de la empatía. El espectador es invitado a reflexionar. ¿Qué pequeños actos pueden cambiar su entorno? El cierre es esperanzador. Ricardo, Mateo y Ana caminan juntos por el jardín, practicando señas bajo el cielo dorado. La voz en off resume: una seña, una sonrisa, un momento de empatía pueden cambiarlo todo. ¿Y tú? ¿Qué gesto harás hoy? Este final deja al espectador inspirado, listo para compartir la historia y aplicar sus lecciones. La cámara se eleva sobre la mansión, mostrando una comunidad más amplia en el horizonte. En el próximo capítulo, exploraremos testimonios que refuerzan estas lecciones, añadiendo profundidad a la narrativa. La cámara se eleva desde la mansión, mostrando un horizonte donde una comunidad bulle con vida, conectando la historia íntima de Ricardo, Mateo y Ana con un mundo más amplio. Para reforzar la profundidad y credibilidad de esta narrativa, este capítulo presenta entrevistas ficticias con expertos en lengua de señas y personas sordas, diseñadas para persuadir al espectador sobre la importancia de la inclusión y el impacto transformador del lenguaje de señas. Estas voces, aunque ficticias, están ancladas en realismo, inspirando acción y empatía. La primera entrevista es con la doctora Laura Mendoza, una lingüista especializada en lengua de señas, en un set simulado de una universidad. La cámara la muestra en una biblioteca, rodeada de libros. El lenguaje de señas no es solo comunicación, es cultura, identidad, explica. Describe cómo las lenguas de signos, como la LS, lengua de señas española, tienen gramáticas únicas, con estructuras visuales que enriquecen la expresión. Cita un estudio ficticio. En comunidades donde se enseña lengua de señas desde la infancia, los niños sordos desarrollan habilidades sociales un 40% más rápido. Su testimonio persuade al espectador sobre la necesidad de integrar este idioma en la educación, destacando beneficios cognitivos y emocionales. Laura comparte una anécdota. Conocí a un niño sordo que, tras aprender señas, escribió un poema visual que hizo llorar a su clase. Eso es inclusión. Este relato refuerza el impacto de la historia de Mateo, invitando al público a valorar el lenguaje de señas como herramienta de empoderamiento. La segunda voz es Diego, un joven sordo de 25 años, entrevistado en un café ficticio accesible para sordos. La cámara captura su energía mientras usa señas fluidas, subtituladas para el espectador. Crecí sintiéndome invisible porque mi familia no aprendió señas, cuenta. Cuando un vecino me enseñó, fue como abrir una ventana. Diego explica cómo la lengua de señas le permitió estudiar diseño gráfico y formar amistades. Su historia refleja la de Mateo, mostrando cómo un mentor inesperado puede cambiar vidas. No se necesita ser experto. Una seña puede empezar todo, dice, persuadiendo al espectador a tomar acción, como aprender gestos básicos. Diego comparte un ejemplo. Mi jefe aprendió la seña para gracias, y eso me hizo sentir visto. Este testimonio añade credibilidad emocional, conectando con el público a través de la autenticidad. La tercera entrevista es con Sofía, una madre de una niña sorda, en un parque comunitario ficticio. La cámara la muestra jugando con su hija, usando señas. Al principio me sentía perdida, admite, pero aprendimos juntas y ahora mi hija me cuenta sus sueños. Sofía describe cómo un curso comunitario de lengua de señas transformó su relación familiar, reduciendo frustraciones y creando momentos de alegría. Cita un caso. En nuestro grupo, una familia que aprendió señas organizó una obra teatral inclusiva, uniendo a todo el barrio. Su testimonio persuade sobre los beneficios familiares de la inclusión, animando al espectador a buscar recursos similares en su comunidad, como talleres o aplicaciones de aprendizaje. Un cuarto segmento presenta a Javier, un intérprete de lengua de señas, en un set que simula un evento inclusivo. Mi trabajo es ser un puente, explica, demostrando cómo traduce en tiempo real. Comparte una historia inspiradora. Interpreté en un concierto donde una fan sorda vivió la música por primera vez a través de mis señas. Lloró de emoción.
Javier enfatiza la accesibilidad. Cualquiera puede aprender lo básico en semanas. Su entusiasmo persuade al público de que la inclusión es alcanzable, reforzando el mensaje de Ana. Pequeños gestos generan grandes cambios. Estas entrevistas están entrelazadas con clips de Mateo practicando señas con Ana y Ricardo, creando un paralelismo que une lo personal con lo universal. La Dr. Mendoza destaca la ciencia detrás del impacto de Ana. Diego refleja el futuro posible de Mateo. Sofía conecta con la transformación de Ricardo como padre. Y Javier subraya la accesibilidad que Ana personifica. La persuasión se construye en capas. Datos ficticios, anécdotas emotivas y ejemplos prácticos muestran que la inclusión es un movimiento colectivo. La cámara captura reacciones del público ficticio en el evento de Javier, asintiendo y aprendiendo señas. Esto refuerza la credibilidad, haciendo que el espectador se sienta parte de un cambio mayor. El capítulo cierra con un montaje. Mateo sonriendo, Ana enseñando, Ricardo aprendiendo y las voces de los entrevistados resonando. La inclusión empieza contigo. Este mensaje inspira acción sin ser directo, dejando al espectador motivado a explorar la lengua de señas. La cámara se centra en una pizarra donde Mateo escribe "Gracias en señas", un gesto que resume esta historia. En el próximo capítulo, ofreceremos una conclusión inspiradora que sellará el impacto de esta narrativa. La cámara se centra en la pizarra, donde Mateo ha dibujado la seña para "Gracias", sus líneas infantiles llenas de intención. El sol se filtra por la ventana, iluminando la mansión que ya no es solo un símbolo de riqueza, sino un hogar donde la empatía ha echado raíces. Este capítulo final teje las lecciones de la historia de Ricardo, Mateo y Ana en una conclusión motivadora, invitando al espectador a reflexionar y compartir el mensaje, con un potencial viral que resuena en el corazón. La narrativa regresa a la familia transformada. Ricardo, ahora un padre involucrado, organiza noches de juegos con señas, riendo junto a Mateo mientras intentan nuevas palabras. Ana, más que una faccineira, es una amiga valorada, su impacto inmortalizado en los dibujos de Mateo. La cámara muestra un montaje. Mateo comunicándose con confianza en la escuela, Ricardo aprendiendo con humildad, y Ana sonriendo mientras limpia, sabiendo que su bondad cambió vidas. Esta evolución persuade. La inclusión no es un fin, sino un comienzo. La moraleja central brilla. Pequeños actos de empatía crean ondas de cambio. La historia de Ana enseña que no se necesita un título para impactar. Su decisión de enseñar a Mateo refleja cómo la acción individual puede transformar comunidades. Un ejemplo final refuerza esto. En una comunidad ficticia, un vecino que aprendió señas inspiró a su barrio a crear un club inclusivo, uniendo a sordos y oyentes. Este relato motiva al espectador a iniciar su propio cambio, ya sea aprendiendo una seña o apoyando la inclusión local. El cierre es un llamado a la reflexión. ¿Qué gesto harás hoy? La cámara recorre la mansión, ahora vibrante, y se detiene en Mateo, Ricardo y Ana en el jardín, practicando la seña para esperanza, manos abiertas hacia el cielo. La voz en off concluye: una seña, un momento, una historia pueden cambiar el mundo. Comparte esta historia y haz tu parte. Este mensaje, emotivo y directo, invita a compartir el video, maximizando su impacto viral.